Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Una de mis principales áreas de interés son los fideicomisos de construcción. En la presente entrega, realizaré un breve resumen de las cuestiones que deberán tener en cuenta los desarrolladores y planificadores inmobiliarios al encarar una propuesta de trabajo que incluya la recepción de un terreno para la construcción de un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal a cambio de unidades funcionales o complementarias. Desarrollaré un breve resumen del primer análisis que debe realizar todo desarrollador inmobiliario para conocer, a priori, si el terreno ofrecido para la realización de un complejo habitacional es apto para el desarrollo sustentable del negocio inmobiliario. Como expliqué en mi video tutorial anterior, el estudio de estas estructuras de negocios requiere de diferentes etapas de análisis, siendo lo aquí detallado solo un análisis preliminar y a los efectos de conocer el precio máximo a pagar por un terreno. Advertencia. Cada proyecto inmobiliario tiene sus particularidades. El fideicomiso al costo requiere de planificación legal, financiera, impositiva y administrativa. No existe un negocio igual a otro. Jamás base sus negocios en modelos preestablecidos de contrato. Jamás inicie estos negocios sin una buena planificación financiera y administrativa. Los conceptos vertidos en este video no abarcan todo lo que se requiere conocer para dar inicio a un negocio profesional de construcción al costo bajo un esquema de fideicomiso. Al igual que todo negocio o proyecto, la construcción de un complejo habitacional se ve afectado por una restricción monetaria dada por el máximo dinero que está dispuesto a pagar el mercado para participar de un negocio con los riesgos propios de un emprendimiento al costo desde el pozo. El valor que el mercado estará dispuesto a pagar será en función de las cocheras, los locales comerciales y las unidades funcionales que puede ofrecer el emprendimiento. Repasando el concepto de las cocheras, debemos comprender que la cantidad de cocheras del emprendimiento son las que podrán soportar una incidencia de costos superior a las soportadas por los metros cuadrados de unidades funcionales, y esto se da por lo general en orden a la escasez del producto en la zona en la cual se emplazará la obra. Analizados entonces los tres componentes del producto que estamos trabajando, es decir, las cocheras, que deben ser entendidas como un producto individual, los locales comerciales también son un producto separado de las unidades funcionales, y las unidades funcionales como producto esencial para el desarrollo de estas unidades, pasaremos a estudiar otro elemento que hace al componente del precio que se puede requerir en el mercado por este emprendimiento. Ese componente del precio estará dado también por la solidez de los desarrolladores inmobiliarios, los comercializadores, del fiduciario y de los arquitectos, entre otras personas intervinientes en el proyecto. El precio de adquisición también estará relacionado con el valor en pozo de esa obra, la posibilidad de revalorización de ese activo y con la posibilidad de reventa de ese activo a medida que va avanzando la obra o bien cuando la obra haya terminado. Y por último, pero no menos importante, los inversores evaluarán los riesgos de esta obra en cuanto al riesgo de entrega en término de esta obra, el riesgo de conclusión de esta obra, es decir, aquellos inversores que inician desde el pozo bien pueden tener miedo o desconfiar de que la obra finalmente se termine, o incluso el riesgo de inicio de esta obra. Recordemos que en nuestro video tutorial anterior hablamos sobre la necesidad de juntar un mínimo pool de inversores para dar inicio a las obras. Muchas veces existen fideicomisos que inician con una pequeña cantidad de suscriptores, pero que luego el emprendimiento fracasa, porque no se logra ese mínimo de adhesión necesario para dar inicio a las obras. Una vez realizadas las evaluaciones pertinentes y con el asesoramiento del agente comercial seleccionado para la difusión del emprendimiento, podremos determinar la cantidad de cocheras y el precio de cada cochera. En la gran mayoría de los emprendimientos inmobiliarios se muestra común que el valor de la cochera dependa de la escasez del bien en la zona de emplazamiento de la obra, no existiendo entonces una relación directa con el costo de su producción.
Si bien existen emprendimientos en zonas donde las cocheras llegan a valer hasta 280.000 pesos, consideramos, a los efectos de nuestra explicación, un emprendimiento donde el valor de adhesión de la cochera sea de 200.000 pesos. El segundo paso es determinar el valor de adhesión de los locales comerciales. Si bien estos tampoco presentan una relación directa entre el costo de producción y su precio de venta, al igual que sucede con las cocheras, suelen subvencionar el valor de las unidades funcionales vivienda. Hemos decidido tomar, a los fines ejemplificativos, un valor por metro cuadrado promedio de 17.000 pesos como precio de adhesión. El último paso es definir el valor de adhesión de cada metro cuadrado de vivienda. En el caso de las viviendas, es útil recordar que muchas veces el valor de adhesión por metro cuadrado puede ser incrementado por ciertas características del inmueble, como ser la altura, la orientación, existencia de balcones u otras consideraciones. En nuestro caso, trabajaremos con un precio de adhesión por metro cuadrado de 16.000 pesos. En este momento haremos una advertencia. Los valores referenciados en esta presentación son solo a título ejemplificativo. Se presentan similares y referentes de obras de pequeña dimensión, pero pueden diferir de los referenciados según cada proyecto particular. Se trabajará con las siguientes hipótesis. Tiempo de obra, 24 meses. Tiempo de administración del fideicomiso, 30 meses. Honorarios del arquitecto, 5% del costo de obra. Honorarios del desarrollador, 5% del costo de obra. Honorarios del fiduciario, 4,7% del costo de obra. Su proyecto particular puede requerir la aplicación de otras variables o la modificación de las aquí detalladas. Recuerde, cada proyecto es diferente. Este esquema es solo el efecto ilustrativo y sobre una técnica preliminar de evaluación de emprendimientos inmobiliarios. Para ayudarnos y continuar en el ejemplo, resta ahora decidir la cantidad de cocheras y de metros cuadrados de la obra a construir. Para ello, hemos tomado valores promedio de un emprendimiento constructivo de pequeña envergadura. En nuestro caso, trabajaremos con el diseño de 20 cocheras. Se fabricarán 80 metros cuadrados de locales y 1.200 metros cuadrados de viviendas. Con estos números ya podemos determinar el valor que presupuestaremos para la línea de ingresos del fideicomiso de construcción al costo, siendo que previamente definimos que cada cochera obtendrá un ingreso de 200.000 pesos, que cada metro cuadrado de locales comerciales obtendrá un ingreso de 17.000 pesos y que cada metro cuadrado de vivienda obtendrá un ingreso de 16.000 pesos, podemos entonces estimar que, para un proyecto de estas características, el mercado estaría dispuesto a aportar al fideicomiso la suma de 24.560.000 pesos, que será, en primera instancia, el valor máximo que podrá aplicar el constructor a pagar todos los gastos relacionados con la obra bajo planificación. Determinado el valor máximo de ingreso que se presupuesta recibir por la obra de las características aquí diseñadas, resta ahora trabajar sobre la aplicación o uso del ingreso recibido. Repasando los diferentes rubros que intervienen en una obra de estas características, encontramos que se requieren solventar costos relacionados con costos o valores principales de inicio de obra, que incluyen, entre otros, los relacionados con la adquisición del terreno, la conformación del fideicomiso, la remuneración por el diseño y la planificación del proyecto. Aquí vemos una pequeña apertura que incluye agrimensura, estudio de suelos, cálculos de estructuras, y encontramos en el punto 8 el terreno, que será, de los costos preliminares, el valor más significativo de este rubro. Encontraremos también un componente muy significativo que es el costo de la obra, entre los cuales podemos encontrar los principales rubros que hacen al desarrollo de una obra de estas características, como ser tratamiento de las fundaciones, mamposterías, estructuras de hormigón, cubiertas, pisos, revestimientos, carpintería, instalaciones de gas, electricidad, contraincendio, vidrios, mesadas y todos aquellos rubros que hacen a la construcción del inmueble. El tercer elemento de costos serán los gastos generales directos, que incluyen los gastos relacionados directamente con la construcción, que se atribuyen con carácter general, como ser sueldos de capataces de obras, dirección de obras,
entre otros. En el anteúltimo punto encontramos los gastos generales indirectos, que incluyen los gastos relacionados directamente con la construcción y que se atribuyen con carácter general, siendo objeto de distribución proporcional en base a un índice razonable. Los principales integrantes del rubro son gastos de oficina, sueldos de oficinas y cualquier otro gasto relacionado con la administración del negocio. El último punto de los componentes que, pese a su importancia en toda planificación financiera, por lo general es olvidado, es el componente de la carga tributaria del emprendimiento. Debemos entender el concepto de carga tributaria como los impuestos que debe soportar el fideicomiso por la disposición de un patrimonio, por su simple tenencia o por la transferencia a terceros de la obra concluida. En este orden, y siendo que trabajamos con un fideicomiso de construcción al costo, encontramos los siguientes componentes principales del rubro: impuesto sobre la ganancia mínima presunta, impuesto sobre los ingresos brutos, que se debe pagar al momento de la transferencia del inmueble, retención de impuestos sobre las ganancias, que se debe soportar al momento de la transferencia del inmueble, entre otros. Atención, antes de pasar al siguiente punto, debemos recomendar repasar lo expresado en nuestro video anterior denominado Introducción al negocio de fideicomisos de construcción al costo, publicado en este mismo canal. La planificación económico, financiera y tributaria son fundamentales para este tipo de negocios. En lo que hace al encuadre tributario del emprendimiento, debe darse un pormenorizado estudio para determinar qué impuesto deberá soportar, su magnitud y la oportunidad de su pago. Conocidos los rubros generales a los cuales el desarrollador inmobiliario deberá aplicar el ingreso percibido, debemos entonces determinar el porcentaje de absorción de cada uno de estos rubros respecto del total ingresado como fondos del fideicomiso. A los fines de la determinación de los porcentajes, he tomado valores promedios y representativos de obras que se entregan terminadas y en proyectos a ser desarrollados en 24 meses, con las características bajo estudio en este ejercicio. El proyecto que esté analizando puede requerir modificaciones en cuanto a la distribución de sus costos en rubros y subrubros. En este caso, deberá ser objeto de un estudio y armado particular. Si ese fuera el caso, su proyecto deberá ser objeto de un estudio y armado particular. Pasando a nuestro ejemplo, detallamos como valores representativos de un promedio general los porcentajes del ingreso que asume cada rubro componente de los costos. Recuerde, el proyecto que está analizando puede requerir modificaciones en cuanto a la distribución de sus costos en rubros y subrubros. Para nuestro caso particular de estudio, asignaremos el 21,31% de los ingresos al rubro costos preliminares, el 57,33% de los ingresos al rubro costo de obra, el 6,73% de los ingresos al rubro gastos generales directos, el 5,14% de los ingresos al rubro gastos generales indirectos y el 4,49% de los ingresos al rubro cargos tributarios. En total, suman 100% de los ingresos que serán aplicados a cada uno de esos rubros. Esta distribución dependerá nuevamente de la morfología del proyecto que esté trabajando, del tipo de producto que esté diseñando, del tiempo de desarrollo y del mercado al que apunta. Para nuestro caso particular, siendo que hemos determinado un ingreso de 24.560.000 pesos, producto de la aplicación del mismo a los porcentajes de distribución de costos, podemos encontrar el valor nominal máximo a aplicar por cada rubro de obra. Esta metodología de trabajo permite al desarrollador o planificador inmobiliario, una vez que dispone el dato del ingreso proyectado máximo para el fideicomiso, asignar porcentajes a cada rubro y, por resultado, obtener el valor máximo nominal a invertir en cada etapa de la obra. Una vez que disponemos del máximo valor nominal a invertir en cada rubro, conforme a la distribución primaria determinada por quien diseña el producto, debemos pasar al estudio particular de la distribución del ingreso dentro de cada rubro. Tomaré para ello la referencia del rubro 2, costo de obra, por ser el que mayor variación presenta según el tipo de inmueble que se esté diseñando. En nuestro caso,
Al rubro costo de obra le hemos asignado el 57,33% de los ingresos, totalizando 14.079.335,58 pesos. Nuevamente, el costo de obra se compone de diferentes subrubros, donde la participación respecto del total dependerá exclusivamente del diseño del producto que esté preparando el desarrollador inmobiliario. En nuestro ejemplo, encontramos una distribución promedio para un edificio de tipo estándar. De esta manera podemos determinar el valor nominal que demandará cada una de las etapas del proceso de construcción. El desarrollador o planificador inmobiliario puede determinar qué porcentaje de incidencia aceptará para cada subrubro del rubro costo de obra. De esta manera, encontraremos el máximo de verdad por cada componente del rubro. Recordamos, la carga que soporta cada rubro y subrubro depende exclusivamente del diseño del producto que estemos trabajando. Todos los importes expresados en este video se hicieron sobre la base de valores finales, incluyendo el IVA para aquellas erogaciones que corresponda a su pago. Una correcta planificación del emprendimiento implica reconocer aquellas aplicaciones del gasto que no obligan al pago del tributo, aquellas que se encuentran alcanzadas a una alícuota del 10,5% y las que se encuentran alcanzadas al 21%. Entonces, encontramos que todo desarrollo inmobiliario soporta tres alícuotas: exento no alcanzado, equivalente a 0, IVA 10,5% e IVA 21%. Una vez determinada la prefactibilidad del proyecto en cuanto a la capacidad de pago de las erogaciones necesarias del emprendimiento, resulta necesario determinar las alícuotas de IVA de cada una de las erogaciones bajo planificación, a fin de determinar el total de crédito fiscal del IVA proyectado para el momento de la entrega de las unidades funcionales. Los conceptos aquí expuestos no han pretendido agotar el tema, más bien se han formado como una introducción al negocio fiduciario para la construcción al costo. Cada pantalla sobre la que se ha expuesto algún concepto requiere abarcar completamente el tema y requerirá un video o explicación particular. Cada proyecto constructivo es diferente. Cada proyecto tiene sus particulares que lo hacen único y obliga a estudiarlo y diseñarlo individualmente. Dispondré al pie un link para descargar una planilla de cálculo que permitirá al planificador inmobiliario practicar los conceptos aquí desarrollados. La planilla es solo un modelo de trabajo que forzosamente deberá ser adaptada a los requerimientos puntuales de cada proyecto. Espero, con este video, haber aportado alguna herramienta o concepto útil para el desarrollador o planificador inmobiliario. Les agradezco su visita a mi canal y quedo a su disposición por cualquier tipo de consulta que deseen realizar. Muchas gracias.